grande, saludos, Profe, saludos. Felicitaciones por esta hazaña que... Bueno, el saludo también por parte de Lucas Nataloni. Estamos en vivo para Agenda Gol, profe. Eva Rodríguez, también desde Estudios. ¿Cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza, profe, después de todo esto? Saludos a Lucas, un gusto, un gusto. La verdad, mucha felicidad, mucha emoción. Feliz. 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 Bueno, es un torneo bastante largo, profe. Es difícil mantener, sin lugar a dudas, que la regularidad ustedes lo consiguieron el día de hoy. 3 fechas anticipadas ya son de primera división. Me imagino que es bastante satisfactorio para ustedes como cuerpo técnico que los jugadores entiendan el mensaje que le quieren transmitir y sin duda lo plasmen dentro del campo. Sí, totalmente. Ya desde el año pasado que venimos trabajando con una buena base importante. Ellos también se comprometieron. Es enorme el compromiso de los jugadores, de la directiva, de todos nosotros, también de los familiares, ¿verdad? Porque nos propusimos esto y lo logramos, como bien decís, fechas antes. Hay todo un barrio detrás de esto. La verdad que la alegría que uno siente de verle a tanta gente disfrutar es algo que nos pone muy feliz. Bueno, decía también el profe Alonso que perdió a su padre y bueno, eso también se torna de por ahí una adversidad, pero sin dudas que supieron sortear ese tipo de obstáculos, profe, porque ustedes son los que tienen que mostrarse firmes ante los jugadores y por supuesto ante la hinchada. Sí, es así. También el profe Víctor, que es también uno de mis asistentes, le perdió este año a su padre. Yo le había perdido en el 2021, justamente el año que me tocó venir acá como cabeza. Y fueron nuestros ángeles de arriba, ¿verdad? Entonces, dedicarle también a ellos, agradecerle a toda la gente por el apoyo, por la confianza depositada en nosotros. No es poca cosa sostener un proceso, y más el año pasado que tuvimos nuestros partidos que perdimos. Esta categoría generalmente el cuerpo técnico no tiene tanta estabilidad y eso lo tuvimos nosotros, esa confianza, esa estabilidad, esa tranquilidad de poder trabajar, hacer lo nuestro. Agradecerle también al presidente, que es un gran conocedor de fútbol, de vestuario, que siempre respetó el trabajo nuestro, apoyó en todos los momentos. Y agradecerle a todos, agradecerle a mi cuerpo técnico realmente por estar siempre. Es difícil, nosotros sabemos nuestra realidad, somos, como se dice, hijos de resultados, convivimos constantemente con la soga en el cuello, pero eso también nos hace ser objetivos, fuertes. Sabemos de que nuestro trabajo depende mucho de los resultados, pero aquí encontramos una convicción de parte de la dirigencia, de parte de los jugadores, que desde el día 1 se comprometieron, sus seres queridos que realmente les apoyaban en todo momento. Ellos también se involucraron en ese compromiso porque nosotros nos concentrábamos todos los partidos, seguramente 2 o 3 partidos nada más. Entonces el compromiso siempre fue total. Una vez más agradecerle a la institución, al presidente, a toda su directiva, al barrio que apoyó en todo momento, que siempre estuvo con nosotros, a la barra que sinceramente no solamente hoy hizo el papel del jugador número 12, y ni qué decir a los jugadores, ¿verdad? Los jugadores que realmente son los artífices de este gran logro, los autores principales. Nosotros estamos para guiarlos, para acompañarlos, para conducirlos, pero ellos son los que realmente hicieron historia después de varios años. Alzarle nuevamente a Rueñú a un lugar donde se merece estar, porque es un club grande, un club modelo, que tiene mucha gente, que son fanáticas y nosotros felices de ser parte de este gran logro. Bueno, nada más y nada menos que el próximo año va a haber superclásico del barrio, profe. Sí, ya se venía hablando de eso. Ojalá sea una linda fiesta dentro del marco de respeto, sin violencia, disfrutar. El fútbol es para disfrutar, como decíamos con los jugadores. Somos unos bendecidos
de estar en este momento, en esta situación. Teníamos que jugarlo hoy con total responsabilidad, sin presión, pero disfrutando. Los momentos buenos no son de todos los días en el fútbol, ¿verdad? Entonces se preparan 16 equipos, suben 2, uno sale campeón y el resto también se prepararon para lograr y hoy nosotros logramos el ascenso. Dios quiera que podamos coronar con el campeonato, que aún falta, ¿verdad? Pero vamos tras eso para tratar de coronar este lindo año con la institución. Bueno, profe, por último, ¿podés enseñarnos tu remera justamente? ¿Qué es lo que reza esta camiseta? Acá volvimos, dice, el laureado de Trinidad a primera.